Perfecto. Bueno, seguimos con la doctora Márquez. Es una plática emergente, nos hizo el favor de apoyarnos ahorita que nos faltó un ponente. Entonces, vamos a ver retos del soporte nutricio en el paciente críticamente enfermo. Sí, en lugar de la plática del doctor Cos, pero se los comento para que si algún detalle falta, lo veamos porque no era previamente programada. Bueno, yo creo que esta plática debe ser más que nada interactiva porque hay muchas controversias y situaciones no definidas en el paciente pediátrico, por eso le pusimos retos en el soporte nutricio. Los objetivos serían los siguientes. Primero, determinar cuál es el impacto de la malnutrición, que puede ser obesidad o desnutrición, pero obviamente predomina la desnutrición, en el paciente en la unidad de cuidados intensivos. Segundo, y pilar fundamental, y yo creo que sería el mensaje más importante de esta sesión, es el impacto de la evaluación nutricional y que es un rubro en el cual creo que los intensivistas pediatras tenemos que trabajar todavía más. Tercero, cómo estimar el gasto energético, cómo estimar el gasto proteico y algunos avances que hay en relación a inmunonutrición, ubicarnos realmente cuáles de estos sí son de utilidad y están indicados en el paciente pediátrico. El primer reto que yo les pondría a ustedes es el de el estado nutricional. Para todos aquellos que trabajan en unidades de cuidados intensivos o incluso fuera de ellas, ¿me podrían decir cuál es la prevalencia de desnutrición en su unidad, en su servicio, en su hospital? ¿Alguien me podría decir cuál es la prevalencia de desnutrición? Efectivamente, si nos la preguntan a todos, casi nadie la podemos contestar. Entonces yo espero que después de esta plática quedemos sensibilizados para entonces sí tener estos datos en nuestras unidades. ¿Por qué hablar de la prevalencia de desnutrición? Porque de acuerdo a los reportes en la literatura universal, del 30 al 50% de los pacientes pediátricos hospitalizados tienen algún déficit nutricional. Del 30 al 50% al ingreso. A eso súmenle lo que lo vamos desnutriendo durante la evolución del paciente en la unidad. Y entonces después nos extrañamos porque fallecen o se complican con sepsis, porque tenemos dificultad para extubarlos, porque hay dificultad para que cicatricen y todo eso se debe a la consecuencia que tiene esta prevalencia tan alta de desnutrición en el paciente pediátrico. En esta revisión que hicimos en el instituto, donde tenemos una unidad de soporte nutricio con enfermera, nutrióloga, trabajamos con un químico, revisamos cómo estaba la prevalencia de desnutrición en la terapia intensiva. En este año ingresaron 465 pacientes y vean cómo solamente el 28% eran eutróficos. O sea, casi el 70% de los niños a su ingreso a terapia intensiva tienen algún déficit nutricional. Desnutrición aguda un 26%, crónico agudizada 32%, crónica 3%. Pero si sumamos 26 más 30, 58, 59, 70%, algún déficit nutricional. O sea, la prevalencia es muy elevada. ¿Cuál es el primer reto al que nos tenemos que enfrentar en relación a esta prevalencia elevada de desnutrición? Pues establecer una estrategia para detectar el estado nutricional del paciente. ¿Alguno de ustedes me podría decir qué estrategia utilizan para detectar el estado nutricional de su paciente? No sé si hay nutriólogas aquí, ¿no? ¿Alguien quisiera decir qué estrategia utilizan en su hospital? Levántenme la mano, porfis, porque no veo. Para diagnosticar, detectar el estado nutricional. Percentilas y la clasificación de… Las percentilas, la clasificación a veces del doctor Federico Gómez, aunque ya no es tan válida, y perdón, se me fue la palabra de la otra clasificación, la que sale si es crónica agudizada, la de aguda, Waterloo. de Waterloo, quise decir, bueno, perdón. Esas estrategias no son útiles en el paciente en terapia intensiva. Incluso ya muchas de ellas tampoco en el paciente pediátrico, como por ejemplo la primera que me dijo fue, ¿cuál fue la primera que me dijo? De Federico Por Gómez. ejemplo, Federico Gómez, esa ya no aplica ni en el pediátrico ni en el terapia intensiva. No. Y Waterloo y estas otras tampoco. Entonces vamos a ver cuál es la estrategia. Muchas de las cosas que les voy a, bueno, más bien casi todas las que les voy a mencionar están establecidas en las guías de práctica clínica americanas y europeas. Entonces, el problema de hacer un diagnóstico nutricional
para hacer es que es complicado. Los médicos no sabemos qué herramientas usar. Lleva tiempo hacer una evaluación nutricional completa en manos expertas de una nutrióloga que tenga experiencia en esto, no tarda menos de media hora. Entonces, una de las limitantes para no tener el diagnóstico nutricional es, primero, el tiempo, segundo, que no sabemos cómo. Entonces, si yo les preguntara a los demás, si hiciéramos una encuesta, unos me dirían las gráficas de la OMS, otros me dirían CDC, otros me dirían Federico Gómez. Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver. Ante estas limitantes de no tener tiempo para hacer la evaluación completa, entonces surgen dos criterios, lo que es la valoración nutricional y lo que es la evaluación nutricional. Son criterios establecidos en Aspen. ¿Qué es la valoración nutricional? La valoración nutricional es una estrategia de tamizaje, una mini encuesta que puede hacer cualquier miembro del equipo de salud, la enfermera, el médico, la nutrióloga, el estudiante, siempre y cuando se le entrene en la herramienta. Son preguntitas que se hacen en las primeras 24, 48 horas, idealmente en las primeras 24, a la mamá o al paciente. ¿Qué características tiene esa herramienta de tamizaje que conforma la valoración nutricional? Su objetivo no es hacer un diagnóstico del estado de nutrición. Su objetivo es detectar qué pacientes están en riesgo de desnutrirse. Entonces, si en la guardia ingresan 10 pacientes, el residente tiene muchísimo trabajo, y de esos 10 pacientes les hacen la estrategia que dura de 3 a 5 minutos, la estrategia de tamizaje, y detectan que uno solo tiene riesgo nutricional, entonces se pueden abocar a ese paciente y los otros 9 pueden esperar a los otros días a hacerles una evaluación completa. No sé si me explico. Entonces, aquí lo que me detecta es quién está en riesgo de desnutrición. Aquel que está en riesgo de desnutrición, que son casi todos los que entran a terapia intensiva, voy a empezar tempranamente el realizar un diagnóstico nutricional y en el establecer una intervención, un plan de intervención nutricional. Esta estrategia de tamizaje tiene como característica que es subjetiva. Le pueden preguntar a la mamá, oiga, ¿ha dejado de comer? ¿Ha bajado de peso? ¿Rechaza algún alimento? Les digo así preguntas al azar porque hay varias estrategias de tamizaje, pero son preguntas subjetivas. Esto se tardan 5 minutos en hacerlo y nos da el riesgo nutricional. Una vez que detecto el riesgo nutricional, ya cuando tenga más tiempo, entonces voy a hacer lo que se considera una evaluación nutricional. La evaluación nutricional tiene como objetivo hacer un diagnóstico del estado de nutrición del paciente. Ahí sí, es desnutrido de primero, segundo, tercer grado, crónico, agudizado, eutrófico, pero ya es un diagnóstico como tal. Y esa evaluación nutricional está fundamentada, como en pediatría no hay un solo dato que nos permita hacer un diagnóstico nutricional, tiene que ser un conjunto de las conclusiones de las medidas antropométricas, bioquímicas, clínicas, dietéticas, y se han agregado ahora el entorno, que no es lo mismo hacer una evaluación nutricional en un consultorio que en la sala de cirugía, que en la sala de terapia intensiva. Entonces importa mucho el entorno porque esto en terapia se limita mucho. Pruebas de funcionalidad, a lo mejor el niño ya no va a la escuela o el niño ya no se puede parar, o sea, la desnutrición está impactando el estado nutricional, y el gasto energético. Entonces, conclusión, valoración es subjetiva, detecta riesgo, evaluación es completa. Aquí idealmente se debe hacer por el equipo de soporte nutricio, la nutrióloga, el médico o la enfermera, implica más tiempo, pero esta sí me va a hacer el diagnóstico. Y es el ABCD más el E, F y G. Vamos a ver cuáles son las evaluaciones, en qué consiste la evaluación antropométrica, qué pesar, qué medir, qué gráficas utilizar, cómo interpretar los índices. En la bioquímica no me voy a detener tanto, pero implica valorar la reserva proteica, por ejemplo, a través de medir urea, a través de un balance nitrogenado, o medir la reserva grasa, por ejemplo, con triglicéridos, con pliegues. Eso va, bueno, pliegues y eso entra en antropometría. Aquí nada más eran albúmina, prealbúmina, en la bioquímica. Clínica, ¿qué datos clínicos, valga la redundancia, tengo de deficiencias o excesos de nutrimentos? O sea, tiene alopecia, tiene la piel delgada, tiene atrofia muscular, o sea, datos clínicos, pero no de la patología, sino orientados a un déficit o exceso de un nutrimento. Y dietética, ¿qué ha estado comiendo? ¿Ha estado en ayuno? ¿Ha tenido limitantes en comer algunos alimentos? Los pacientes oncológicos que tienen muchas restricciones para tolerar una dieta, todo eso iría en la dietética, y bueno, esto ya lo explicamos. El problema son las estrategias de tamizaje, que no hay tantas,
Y para pacientes pediátricos, estas son las estrategias de tamizaje que existen: STAMP, Strong Kids, la evaluación global, que esta evaluación global subjetiva es la que la que se puede aplicar o se está estudiando que se aplique al paciente dentro de la terapia intensiva, y hay otra que ya no está por aquí, que está directamente encaminada al paciente oncológico. Entonces, todas estas estrategias son subjetivas, son tamizajes, y la que se está utilizando en paciente crítico para ver si es útil es la evaluación global subjetiva. Solo hay un artículo donde me correlaciona el reporte de la evaluación global subjetiva y su correlación. Mi imagen está bien, pero no sé si es el cañón o la luz. Hay un artículo que correlaciona el riesgo nutricional en cuanto a esta estrategia de tamizaje y las mediciones. Entonces podemos ver que con esta correlación que se mide a través de la prueba de Spearman, que mide correlaciones, hubo adecuada correlación entre lo que me reportaba esta estrategia de tamizaje, si pueden ver aquí, con la circunferencia media de brazo, con el peso para la talla, y básicamente con PES estadísticamente significativos. Entonces, sí me puede ser de utilidad, por lo menos con este artículo, en pacientes críticos. Y entonces, este artículo se los recomiendo, es un parteaguas en la evaluación de la desnutrición en el paciente pediátrico, por eso se llama el paradigma de ver nuevas definiciones para desnutrición, que nos permite identificar pacientes de riesgo a través del tamizaje, para de esa manera poder tener incluso algoritmos de plan de intervención nutricional y valorar al paciente. Entonces, creo que voy a adelantarme un poquito. Es lástima que se ve tan mal. Este es el artículo que les digo, definiendo la malnutrición pediátrica, es de Nils Mehta. Si no se ve la referencia aquí, yo se las puedo dar, deben de revisarlo, porque miren el giro que le da al diagnóstico nutricional. Lo primero que dice es, vamos a valorar antropométricamente al paciente, y en relación a antropometría, ¿qué vamos a medir? Y esto es muy a la colación de lo que comentaba la doctora. En relación a antropometría dice, mide peso, talla y pliegues y circunferencia media de brazo. Entonces, ¿qué va a hacer la nutrióloga? Pesar, que por cierto es el dato más inexacto que hay en los hospitales, medirlo y hacerle los pliegues, que me aportan datos sobre reserva grasa, y hacerle la circunferencia, que me puede hablar de reserva proteica. ¿Qué vas a hacer con esas mediciones? Entonces, las tienes que evaluar a través de gráficas. Vas a hacer índices, que índice de peso para talla, talla para la edad, y esos índices, ¿con qué los vas a evaluar? Con las gráficas de la OMS, si son niños de 0 a 2 años, o con las gráficas de la CDC, si son niños de 2 a 20 años. Entonces, ya no está Ramos Galván, ya no está todo lo que habíamos aprendido cuando éramos residentes, sino que ahora directamente menos de 2 años OMS, más de 2 años CDC. Pero además, ¿qué le voy a evaluar esas gráficas? La puntuación Z. Entonces, hay rangos de valor de puntuación Z que van de 0 a 1 o a menos 1, que sería lo normal, y luego ya de menos, si estamos hablando de desnutrición, de menos 1 a menos 2 leve, menos 2 a menos 3 moderada, más de menos 3 severa. Entonces ya hay rangos muy objetivos para hacer esta interpretación de las mediciones. Y nos olvidamos de Waterloo, de Gómez y de todas estas. Esto en cuanto a antropometría. Luego dice, vamos a evaluar esa desnutrición en base a su etiología y su cronicidad. Y en base a esto, esa desnutrición puede estar asociada a no tener relación con la enfermedad, o puede estar relacionada con la enfermedad. Si no está relacionada con la enfermedad, obedece a una situación de inanición por anorexia, pobreza, lo que quieran, que ya sabemos que lleva a esta situación de desnutrición sin enfermedad. Pero la mayor parte de los que están en terapia intensiva, esa desnutrición está asociada a la enfermedad. Si está asociada a la enfermedad, entonces tengo que valorar la cronicidad. Es aguda, tiene menos de 3 semanas de 3 meses, perdón, de evolución. Tiene más de 3 meses de instalada, es crónica. Y en relación a la enfermedad puede obedecer a lo siguiente: o tiene algún problema que le da mala absorción, o está perdiendo nutrientes por alguna vía, como podría ser un paciente quemado, o está en un estado hipermetabólico, como puede ser el quemado, el séptico, el niño cardiópata con insuficiencia cardíaca. Entonces está correlacionando la desnutrición con la enfermedad. Y algo bien importante que no habíamos considerado cuando hablábamos de desnutrición, ¿qué participación hay de la inflamación? Entonces,
así como sabemos que el obeso es un paciente inflamado, los pacientes en terapia intensiva tienen patologías que se acompañan de un síndrome inflamatorio, sepsis o cualquier otra. Entonces, ¿qué tan correlación, qué tanto participa la inflamación? Y ni de aquí alcanzo a ver. Y que esa inflamación me altere la utilización de los nutrientes. Tercer punto importante en este cuadro que menciona Nils Mehta, ¿cómo se produjo esa desnutrición? Entonces, aquí viene con esto, con inflamación, con pérdida o con hipermetabolismo. Luego, hay que evaluar el desequilibrio de los nutrientes y hay dos posibilidades, o es por baja de ingestión o es porque están aumentando los requerimientos. Baja ingestión, ayunos innecesarios, ayunos prolongados y aumento en requerimientos, situaciones metabólicas que incrementen lo mismo, un estado hipercatabólico, un aumento en el gasto energético que acompaña a muchos de los pacientes en terapia intensiva. Si es por esta, entonces si es por esta circunstancia de baja de ingesta, habrá una desnutrición. Si es por aumento de requerimientos, las posibilidades son porque haya menor aporte en relación a lo que requiere, porque haya desequilibrio entre el aporte de energía y proteínas que le estoy dando, o porque haya una deficiencia específica de nutrientes, zinc, hierro, el que queramos. Y este punto también me parece fundamental porque nunca lo hemos evaluado. ¿Cuáles son los desenlaces que yo voy a medir en terapia intensiva para saber si mi niño está bien o mal nutrido? Y mis desenlaces, pérdida de masa muscular. Podría parecer muy obvio, pues sí, tienen atrofia. Pero ¿cuántos de los niños que tienen falla a la extubación, esa falla a la extubación no obedece a un diafragma hipotrófico? Porque está muy desnutrido. Es un punto a considerar. Debilidad muscular en relación también a lo mismo. Disfunción inmune, todos se nos complican o casi todos ¿de qué? De infecciones. ¿Por qué? Por depresión inmunológica, por el estado de desnutrición, retraso en la cicatrización, mayores días de estancia. Entonces, estos son los desenlaces que tenemos que estar midiendo en la terapia intensiva como causa de la desnutrición y no esperar a ver si sube o no de peso, porque evidentemente el niño que sube de peso en terapia intensiva no es porque esté bien nutrido, es porque está con edemas. Entonces, tenemos que cambiar esa conceptualización de los resultados que esperamos. Por eso les digo, este cuadro, este artículo que aquí está, me gusta mucho por eso. Déjenme regresar a esta. Y entonces, en cuanto a la primera columna que habla Nils Mehta en su cuadro, que habla de antropometría, entonces estas son las mediciones que voy a realizar, las voy a llevar a las tablas de OMS o CDC de acuerdo a la edad y las voy a evaluar en base a puntuación Z con puntos de corte que ya están establecidos. Y en los menores de 2 años, ya quedamos que OMS, y en los mayores CDC. Entonces, en relación a la etiología, resumiendo, la desnutrición puede estar asociada o no a la enfermedad, puede ser aguda menos de 3 meses, crónica más de 3 meses. Este punto también es importante. Cuando ahorita me hicieron favor de decirme que si daba la plática, me mencionaron, oiga doctora, ¿podrá decir algo de calorimetría? Entonces, miren, aunque al final vamos a hablar algo de calorimetría, hay manera de nosotros hacer la evaluación dietética, que sería la letra D de lo que comentamos ahorita, evaluando si tiene mala absorción de un nutrimento, pobre aporte de nutrimentos o aumento del gasto energético. Cuando ustedes no tengan calorimetría, hay mediciones indirectas que les pueden hablar de que los requerimientos que le estamos dando al paciente no son los adecuados y son alteraciones en fósforo, magnesio y evidentemente en el balance nitrogenado. Y lo otro que les comentaba yo, la asociación que tiene esa desnutrición con proceso inflamatorio. Cuando yo paso visita y llegó el niño, no pasé visita en 4 días, me vine a Monterrey y yo llego el lunes y hubo un ingreso y le digo, ¿y cómo está la albúmina? Pues no la tomamos. ¿Y cómo está la prealbúmina? Pues se nos olvidó. Y entonces yo me pongo como que verde, porque se los repito todo el día y nomás me voy 2 días y ya no lo hacen y aquí hay testigos de que eso sucede. Entonces es muy importante que estas proteínas de fase aguda, que son que estas proteínas transportadoras que son la albúmina y la prealbúmina, las evaluemos, pero no en función de ver el estado nutricional, porque tienen muchas limitantes, como la vida media, etcétera, etcétera, sino en función de la inflamación. A mí lo que me interesa saber es qué tan inflamado está ese paciente y cuánto está repercutiendo en la desnutrición. Entonces, si yo voy a pedirle una prealbúmina, es porque la estoy viendo como una evidencia de respuesta metabólica al estrés. Y la PCR, los mido en conjunto, como una evidencia de inflamación. Entonces, yo les sugiero que una medida práctica y que pues, más o menos se puede tener la prealbúmina en algunos hospitales, si quieren evaluar cómo va su paciente, midan el primer día, está muy grave. PCR va a estar alta, prealbúmina va a estar baja. ¿Por qué va a estar baja la prealbúmina? Por respuesta metabólica al estrés.
Van mejorando el paciente, va mejorando el proceso inflamatorio, la enfermedad que tenga, y a lo mejor ya le dieron un soporte nutricional. En algunos días van a tener que la PCR va bajando y la prealbúmina va subiendo. Entonces es un dato indirecto de que las cosas que estamos haciendo están yendo razonablemente bien. Pero entonces aquí mi mensaje es, no midamos albúmina y prealbúmina como evidencia de desnutrición, sino como respuesta metabólica al estrés o grado de inflamación. Las otras, ¿cómo se llaman estos? Citocinas, bueno, pues no las hacemos de rutina en los pacientes, pero también podrían ayudarnos a hablar de inflamación. Conclusión de esto que hemos visto hasta ahorita es que debo hacer índices y el peso para la talla es muy adecuado, sobre todo en niños de menos de 2 años, en niños mayores el IMC para la edad, pero seguimos todavía sin una herramienta óptima para evaluar antropométricamente a los pacientes para hacer un diagnóstico nutricional. No sé si hasta aquí hubiera alguna pregunta del primer reto, comentario. Hacen algo diferente, porque además aquí todos podemos hacer cosas diferentes, nada está establecido así con nivel de evidencia y recomendación. Sí, doctor. ¿Pero sería igual medir albúmina? Yo sé que no La tiene misma vida albúmina, media. ¿para qué me sirve? Si el niño está grave, una de las partes de la respuesta, de las fases de la respuesta metabólica al estrés es disminuir la síntesis de proteína de transporte, entre ellas la albúmina. Entonces, si yo tengo baja la albúmina, de lo único que me está hablando es que la respuesta metabólica está en su máximo. A lo mejor entró el niño a cirugía con una buena albúmina, una cirugía programada, y se complicó y se aventó 5 horas en la cirugía y no sé qué le hicieron y sale con albúmina de 1. Esa albúmina de 1 no me está hablando de la evaluación nutricional, me está hablando de la magnitud de la respuesta o del grado de estrés al que fue sometido. ¿En qué casos me puede servir la albúmina dentro del diagnóstico nutricional? Nada más cuando quiero diagnosticar diferenciar entre kwashiorkor y marasmo, que obviamente en el kwashiorkor tendría albúmina baja, pero no en el contexto del paciente grave. Entonces no medimos albúmina de rutina, no deberíamos medirla porque a veces sí pasa, y si medimos albúmina es más para ver esta situación de respuesta metabólica, así como estados de presión oncótica en algún momento dado. Pero no, por ejemplo, los cirujanos nos dicen mucho, no sé si aquí haya cirujanos, no lo van a operar, no lo podemos operar porque la albúmina no está normal. No, pues se te va a tardar 21 días en normalizar la albúmina, o sea, ese no es tu parámetro. Entonces hay que considerar esas limitantes en la interpretación de albúmina. Lo que sí tratamos de hacer es la prealbúmina, la PCR y si hay un proceso séptico, procalcitonina, e ir interpretando estos tres parámetros. ¿Algún otro comentario? Bueno, me voy al siguiente reto, que es cómo estimar el gasto energético en un paciente en estado crítico. Y pues ahí también las cosas no están muy sencillas que digamos. Es importante que sepamos que el gasto energético, o mejor dicho, los requerimientos energéticos van a depender del gasto energético basal, de acuerdo a la edad del paciente, gasto energético por actividad, que los de terapia intensiva pues tienen 0 actividad, gasto energético en el crecimiento, el de terapia intensiva tiene 0 crecimiento, y gasto energético por termogénesis de alimentos, habitualmente están en ayuno, entonces no aplican. Entonces casi los pacientes graves, estos requerimientos energéticos van en función del gasto energético basal. Por eso esto lo menciono para cuando hablemos de calorimetría. Y los requerimientos de energía van a depender de la edad, del estado nutricional, del estado metabólico y de la enfermedad. Entonces, cuando yo les digo a los residentes, cuando evalúen al paciente de manera integral para darle un soporte nutricio, no solamente me digan que es un niño con desnutrición crónico agudizada. Díganme cuál es su estado metabólico. ¿Está hipermetabólico, eumetabólico o hipometabólico? Porque en base a eso yo voy a definir también mis requerimientos energéticos. Y no es lo mismo tener un recién nacido que tener un adolescente, y no es lo mismo tener un niño desnutrido a un obeso o a un malnutrido. No es lo mismo tener un cuadro apendicular de un niño previamente sano que se complicó a un paciente oncológico con colitis neutropénica y sepsis. Entonces, no nada más consideren el estado nutricional y la patología de base, sino también el estado metabólico del paciente. Y en este artículo, lo que les quiero ejemplificar son los desenlaces en relación a si le doy, tan grave es darle poca energía como darle mucha energía. A ver, no, espero que pasen.
para que no nos distraigamos. Entonces, tan grave es menos o mucha. Y encontrar el estado óptimo, pues cuesta trabajo. Si yo le doy menos energía de la que necesita, voy a tener complicaciones e infecciones, fatiga muscular, úlceras por presión. Si me excedo en la energía, en las calorías que le estoy dando, también voy a tener infecciones, voy a tener hiperglucemia, voy a tener retención de CO2, voy a tener fallas a la extubación. Entonces, encontrar el justo medio es en lo que estamos hoy en día y se ha intentado como una herramienta que se considera el estándar de oro, la calorimetría. Sin embargo, también la calorimetría tiene sus indicaciones y sus limitantes. Si no tengo calorimetría, que es lo que habitualmente no tenemos casi nada de calorimetría, nosotros tenemos, pero tampoco se aplica en todos los pacientes y cuando no se descompone el aparato, etcétera, etcétera, tampoco nos debemos limitar si no tenemos la calorimetría. ¿Cuál es la fórmula de predicción de gasto energético que se recomienda de acuerdo a las guías para calcular la energía? La fórmula Scofield. Entonces, con esta fórmula no voy a usar ni FAO ni OMS, que son de niños sanos, obviamente no voy a usar RDA, que eso es otro rubro que no tiene que ver nada con el enfermo, sino que voy a utilizar esta fórmula. Y esta fórmula, que está calculada para niños y para niñas, de acuerdo a grados, de acuerdo a edades, considera peso, considera talla y me da entonces el gasto, los requerimientos energéticos que necesita este niño. Por ejemplo, aquí si fuera de 0 a 3 años, pues 617 calorías, se hace la fórmula y aquí me sale el total de calorías, esto es la fórmula completa. Y cuando en este artículo podemos ver cómo en niños graves se comparó lo importante que es tener un equipo de soporte nutricio, con nutrióloga, médico y enfermera. Cuando no se tiene equipo de soporte nutricio y nada más estamos nosotros como pediatras calculando los requerimientos con fórmula, vean lo que sucedió. Esto es el grupo de edad y cuántas calorías le daba. Si solamente se calcula por el médico y no hay un equipo de soporte nutricio, la energía que se le daba era el 89% de lo que el niño necesitaba. Cuando estos cálculos son hechos con un plan de intervención nutricional, con nutrióloga, con un equipo que sabe de esto, vean, se daba el porcentaje mucho mayor que cuando solamente se calculaba por una sola persona sin considerar esto integralmente. Y lo mismo sucedía con el aporte de proteínas. Se le daba en este artículo mucho menos porcentaje de proteínas de las que requerían que cuando el equipo de soporte nutricio trabaja y usa las guías de práctica clínica. Y en esta otra gráfica de este otro artículo, vean número de pacientes y a quién se les alimentaba correctamente en cuanto a aporte de energía y proteínas. Solamente los que tienen la franja blanca eran los que estaban alimentados adecuadamente. La mayoría estaban subalimentados o sobrealimentados. Entonces, este error lo cometemos porque no calculamos adecuadamente el gasto, el requerimiento energético. Usar o no factor de estrés. Tampoco está definido en un grado de recomendación y evidencia. En este consenso, que solo es una opinión de expertos, dicen que en algunos casos valdría la pena considerar utilizar el factor de estrés. Y yo aquí les pongo entre este círculo considerarlo en desnutridos, porque cuando consideramos factor de estrés en los muy desnutridos, nosotros a veces tenemos niños de 1 año de edad que pesan 3 kilos. Si consideran factor de estrés en el desnutrido, baja el aporte calórico. Y eso es bueno para el desnutrido porque no le pueden dar todas las calorías que requiere de primera intención. Entonces, estos son los aportes de factores de estrés sugeridos, no se ponen a todos los pacientes, se individualizan los casos, desnutrición, cirugía, sepsis, trauma craneoencefálico, etcétera, etcétera. ¿Son necesarios estos factores de estrés? No en todos los pacientes, hay que individualizarlo y verlo en el contexto del estado metabólico del paciente. El otro punto importante, iniciar lo más tempranamente que se pueda, si no la nutrición enteral, sí la estimulación enteral. El dar pequeños aportes, pequeños volúmenes de nutrientes con la búsqueda de un beneficio trófico en el intestino, no con la búsqueda de dar todo el aporte de requerimientos. Generalmente eso se tiene que hacer, estimulación trófica y el resto de los requerimientos con nutrición parenteral mientras el paciente está en condiciones de recibir todo por nutrición enteral. Cuando no es raro, sobre todo quienes no son intensivistas, que llegue el cirujano, oye, ponle nutrición parenteral y pues le van a dar, no sé, un niño que pese, ¿qué será? Menos de 10 kilos. Le calculo uno la nutrición de acuerdo a su estado metabólico, a la patología y todo, y le quedan 50 calorías por kilo. Y el cirujano, no, dale más para que se nutra más rápido. El niño no lo va a tolerar.
ni se va a nutrir más rápido, nos va a hacer que retrocedamos y aquí está este reporte donde cuando se le pretende dar en los primeros días, cuando todavía está metabólicamente inestable, más de 65 o 70% de sus calorías, los resultados son peores. Entonces siempre hay que empezar con aportes bajos que generalmente andan entre 45, 50, 55 calorías por kilo por día e irle subiendo todos los días de acuerdo a la respuesta metabólica, eso sí. Y todavía no queda muy claro cómo definir este aporte de energía. En el 2009, me parece que es este artículo, entonces, en estas nuevas guías, perdón, la meta debe ser por lo menos en la primera semana darle 2/3 partes de sus requerimientos energéticos si es que esto es factible de acuerdo al estado del niño. El estándar de oro sería la calorimetría indirecta, que ahorita vamos a hacer algunos comentarios al respecto. Y lo que les mencionaba anteriormente, no todos los pacientes requieren que incluyamos un factor de estrés en el cálculo de la energía. Y aparte, lo que les decía, ¿qué pasa con los desnutridos? En ellos probablemente sí valga la pena considerar el factor de estrés. Tercer reto, entonces ya vimos el reto del estado nutricional, el reto del aporte energético, el reto del aporte proteico. Convencionalmente, y aquí está este reporte del 2009, las guías de Aspen ponían rangos de requerimientos como estos. Vean, este es un rango muy amplio. 3 gramos por kilo habitualmente no se lo damos a un niño de 2 años, en cambio si se lo damos a un recién nacido, sobre todo si es un niño prematuro o prematuro extremo. Esto es lo que recomendaban en esta edad y esto en esta. Hoy en día esto no aplica para el paciente en estado crítico, no hay una cantidad específica determinada. En este otro artículo, también donde ya se está hablando de la calorimetría, entonces, me estoy yendo al anterior. Entonces, ¿qué hacer? Tomamos el requerimiento basal, no sé, el niño tiene 1 año, pesa 10 kilos. Sus requerimientos andarían alrededor de 1.5 a 2 gramos por kilo por día. Pero si está en un estado muy hipermetabólico y no tiene problemas renales ni otro tipo de problemas que limite el aporte de energía, podemos subir a 2.5, a veces hasta 3, no es lo habitual. Entonces, esto va en función del estado nutricional del paciente y del estado metabólico del paciente. La calorimetría es como el estándar de oro para calcular el requerimiento energético en los pacientes pediátricos. Ay, les digo que se ve muy mal aquí. Entonces, en este artículo lo que nos dice es que monitorizar el estado nutricional es esencial en el cuidado del paciente en estado crítico, pero existe un riesgo de falla nutricia que debemos de considerar. Y este artículo lo que pretende era examinar a todos estos niños que se les hizo calorimetría, cuántos estaban sobrenutridos, subnutridos o nutridos adecuadamente. Y eran niños que estaban en terapia intensiva bajo ventilación mecánica. Eran niños de 0 a 14 años que tenían criterios para que se les midiera calorimetría indirecta y fue un estudio prospectivo y observacional que se midió la calorimetría durante 5 días. El primer punto importante que aporta este artículo es ¿qué limitantes tenemos para dar un buen aporte nutricio a los pacientes? ¿Por qué los dejamos en ayuno ¿Por qué no los nutrimos adecuadamente? Vean, procedimientos por los cuales se deja al niño en ayuno, la mayor parte de las indicaciones o del riesgo, que va a entrar a quirófano un lavado quirúrgico y entonces lo dejan en ayuno. Y luego resulta que no llegó el anestesiólogo, que no llegó el cirujano, que quién sabe cuántas cosas y entonces pues déjalo en ayuno hasta mañana. O le van a hacer una serie o cualquier procedimiento que ustedes quieran, se dejan en ayuno y a veces innecesarios. El riesgo de broncoaspirar era algo que también limitaba el dar un aporte adecuado. El concepto de distensión abdominal, que no siempre tampoco queda muy claro en el paciente grave. Que si tiene restricción de líquidos, que si vomita. Entonces esas eran las principales limitantes que impedían en este estudio que se diera un aporte energético adecuado. Y si vemos en este cuadro, aquí hay unas rayitas verticales, es el aporte calórico que recibían los niños por kilo por día, de acuerdo a lo que se le estaba aportando vía calorimetría indirecta, y que vamos a ver que la mayor parte se les estaba dando más de lo que los niños necesitaban. ¿Cuál fue el resultado de este artículo? Que el 60% de los niños con la fórmula que usaron estaban sobrealimentados. 21 subalimentados y bien alimentados con su buen aporte energético, solo 18%. Entonces concluye que hay una gran variabilidad
en la medición del gasto energético en los niños, y en este estudio en promedio se le daban 37 calorías por kilo por día, que son muy bajas para un niño que pudiera pesar menos de 10 kilos. El cociente respiratorio, que también se mide en la calorimetría, tenía muy baja sensibilidad para detectar sobrealimentación. Básicamente lo hacían en base al aporte energético. Y hay varios procedimientos que llevaban ayunos innecesarios a los pacientes y que es la barrera más frecuente por la cual se interrumpe un soporte nutricio. La conclusión de este artículo es que hay un alto porcentaje de niños, 61%, sobrealimentados, y esto lleva entonces a la necesidad de medir esos requerimientos energéticos, idealmente utilizando calorimetría indirecta. ¿Cuáles son las indicaciones? Porque tampoco hay que ponérselas a todos. ¿A quién le vamos a hacer calorimetría indirecta? ¿Al desnutrido o al obeso? O al, ¿cómo se llama? O al de sobrepeso. A niños cuya percentila de peso haya tenido una modificación del más del 10% durante su estancia en la terapia intensiva. Aquel que tiene falla en tolerar los requerimientos energéticos o falla en la extubación, lo que les decía yo, a veces ya se resolvió la neumonía, ya se resolvió la indicación de la intubación y no se pueden extubar porque están muy desnutridos y tienen un diafragma como si fuera tela de cebolla. Los pacientes oncológicos, por supuesto que son pacientes que son candidatos a calorimetría indirecta, los quemados, los que están bajo ventilación mecánica y aquellos en los que se sospecha que están en estado hipermetabólico, aquellos niños con respuesta inflamatoria severa o con quemados, por ejemplo, o los niños que están bajo sedación. Esta la voy a pasar. ¿Cuál es entonces? El anterior era simplemente cuál es el metabolismo de las proteínas, por eso me lo salté. ¿Cuál es el aporte óptimo de proteínas? Se desconoce el aporte óptimo de proteínas en el paciente grave. Tenemos que definirlo en función del contexto del cuadro que les enseñé de Niels Mehta. No hay que usar la RDA, las recomendaciones dietéticas, para calcular proteínas, y nos podría ayudar la evaluación bioquímica, de la cual también ya hablamos, a través de ver balances nitrogenados, cifras de urea, básicamente para ver si está en catabolismo o no este paciente. Cuarto reto, ¿cuándo iniciar el soporte nutricio? Y el soporte nutricio es enteral o parenteral, no forzosamente parenteral, el que el niño pueda tolerar. Las recomendaciones es que en relación a nutrición enteral se inicie lo más tempranamente posible. Y cuando uno lee los artículos, hay artículos que dicen, en mis pacientes de terapia intensiva el 50% le iniciamos la nutrición enteral el primer día. A mí me queda la gran duda de qué pacientes están hablando, porque la mayor parte, por lo menos de los que nosotros recibimos que llegan mega graves, para nada tenemos la nutrición enteral a requerimientos en las primeras 48 o 72 horas, pero es lo que se recomienda. ¿Cuáles son los beneficios de una nutrición enteral o una estimulación trófica? El reducir el riesgo de infecciones y también se ha asociado a menor mortalidad. Si no pueden dar la nutrición completa, por lo menos iniciar la estimulación trófica. Y en este artículo que comparaba el inicio temprano o tardío de la nutrición parenteral, incluso la nutrición parenteral no es, entre comillas, una urgencia empezarla. Aquí sugerían que se estuviera el niño en ayuno 72 horas y algunos artículos hasta una semana mientras se estabiliza y podría recibir los requerimientos. Pero eso va a depender del estado nutricional, porque imagínense que tengo un niño desnutrido de tercer grado, no me voy a esperar una semana para darle de comer. Entonces tengo que buscar una alternativa para ese grupo. Entonces esta conclusión hay que verla en el contexto de cada paciente y de individualizar sus características. Entonces, estos artículos que dicen dale en 72 horas, espérate una semana, el problema es que las muestras son muy heterogéneas, muchos de estos están sobrealimentados y no se utilizan protocolos para uso de nutrición parenteral, y eso sí, a todo el mundo le toca soluciones glucosadas y con eso creen que le están dando algún aporte calórico. ¿Qué dicen las guías de práctica clínica para el paciente pediátrico en estado crítico? De acuerdo a ASPEN, a la Sociedad Americana, que hay que considerar el estado nutricional, ya lo vimos al principio, valoración, evaluación, iniciar la nutrición enteral temprana y dar los requerimientos por nutrición parenteral, no dejar periodos de ayuno prolongados, vigilar que no nos quedemos ni más cortos ni que sobrealimentemos al paciente porque ambos circunstancias se acompañan de mortalidad, y que lo ideal es empezar la nutrición parenteral en las 48 o 72 horas si el niño está en condiciones. Estas son las recomendaciones. Cuarto reto, inmunonutrición. A mí este punto me preocupa mucho. En los adultos está un poco más generalizado, pero los resultados son muy diferentes. En los niños, la inmunonutrición, que consiste en administrar glutamina, arginina, omega 3, fibra, antioxidantes, cobre, selenio, quizás lo pongo aparte, no está justificado
buscando el efecto de inmunonutrición. Se han asociado incluso a mayor mortalidad. Y en el caso de glutamina, que hace algunos años se generalizó mucho a utilizar la glutamina incluso en los adultos, ahora estamos en lo contrario. Los que se han utilizado glutamina adultos o niños, la mortalidad ha sido mayor. Pero por lo menos en el grupo pediátrico, yo de adultos no sé mucho, pero en el grupo pediátrico no está considerada el uso de dietas inmunomoduladoras dentro de una guía de práctica clínica. Conclusiones. Todos estos grupos de pacientes son poblaciones poco estudiadas, no tenemos muchos estudios con medicina basada en evidencia y darle más no necesariamente siempre es mejor. Aquí hay que ser mucho más conservadores en cómo vamos a iniciar los aportes y mejor avanzar de manera más rápida y un poco con cautela. ¿Qué mensajes dejamos de estos retos que acabamos de analizar? El primero, apliquen estrategias de tamizaje nutricional y recuerden que son para detectar riesgos, no para diagnosticar desnutrición. Segundo punto, hacer una evaluación nutricional integral, el ABCDEF, ahí sí, para hacer un diagnóstico nutricional. Estimar el gasto energético si no tienen calorimetría con la ecuación de predicción. Y todo esto, ¿a qué nos debe llevar? A desde el primer día que el paciente está hospitalizado ya tener un plan de intervención nutricional, que eso no lo tenemos en ningún lado, ¿eh? Lo dejamos en ayuno y a las 2 semanas, está en ayuno. Desde el principio tenemos que tener ya un plan de intervención nutricional o para las primeras 24 horas o para la semana, para cuando el niño lo requiera. Y creo que esta es la última. Muchas gracias. No sé si hubiera alguna pregunta. ¿Algún comentario o alguna pregunta a cómo enfrentar estos retos? ¿Ninguna? Les digo que hay pocas cosas bien establecidas todavía, pero yo les aseguro que todos hacemos cosas diferentes y eso es lo que hay que tratar de evitar o por lo menos estandarizar. Bueno, pues agradezco mucho su atención.